tengo una personalidad distinta a la de Jorge Javier. Evidentemente no soy Jorge. Y a mí sí que me interesa no estafar a la gente. ¿Qué? ¿Sabes cómo estoy mejor? ¡Sola! 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 Tú también sintonizabas la tele a las 4:30 solo para ver a Jorge Javier y a Belén Esteban partirse de risa como si fueran primos del alma. ¿Acaso no jurabas que esos dos acabarían jubilados, brindando juntos con horchata en Benidorm? Una tarde estás viendo la tele y ves a dos compañeros que se abrazan, se ríen y se llaman hermano delante de todo el país. Al día siguiente, uno le suelta al otro un "te vamos a ganar" que suena a bofetada. Eso fue exactamente lo que pasó entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban. No hubo bromas ni miradas cómplices, sino una frase lanzada en una fiesta, con público y móviles grabando. Y desde ese instante la cuerda se tensó tanto que muchos en la redacción juraron haber escuchado el chasquido. Belén estaba en la presentación de su nuevo programa, esa familia de la tele que Televisión Española ha montado con dinero de todos. Subió al pequeño escenario, levantó su copa y soltó, muy segura: "Jorge, prepárate, porque te vamos a ganar". No dijo "ojalá te vaya bien", ni "a ver si coincidimos". Dijo "vamos a ganarte", como si Jorge fuera el rival que hay que dejar en la cuneta para demostrar que una sigue viva. Las risas se congelaron. Dos cámaras enfocaron a los antiguos compañeros de reparto. Alguno aplaudió por compromiso, otros bajaron la vista, pensando, esto no acaba bien. Esa misma noche el vídeo giró por los grupos de mensajería. Llegó al móvil de Jorge en cuestión de minutos. Cuentan que lo vio una sola vez, que ni terminó de cenar. Dicen que se levantó, dio un golpe seco en la mesa y salió del restaurante con el teléfono pegado a la oreja. Al compañero que intentó calmarlo le soltó un "me cago en sus muertos" que dejó más helados que el postre. A Jorge las puñaladas le duelen, y cuando le hacen sangre, no se queda quieto. A partir de ahí comenzaron los movimientos en la sombra. Jorge llamó a María Patiño, su aliada de confianza. María no tarda en escoger bando cuando huele traición. Bastaron 2 frases para dejarlo claro: estoy a tu lado, pase lo que pase. Y no lo dijo bajito ni en privado, lo repitió al día siguiente en su programa. Hay quien muerde la mano que le dio de comer, soltó, sin nombrar a Belén, pero sin necesidad de más pistas. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que separa a los antiguos amigos. Al otro lado, Belén no se quedó callada. Recordó en voz alta, en otro plató, que nadie le ha regalado su silla, que ella ha llorado, ha sufrido y se ha levantado sola. Ahí lanzó la primera piedra contra la audiencia de Jorge. Hay presentadores que se creen reyes porque una cadena los protegió. Veremos qué pasa sin ese paraguas. Una indirecta clara a los malos datos que Telecinco llevaba marcando desde hace meses. Pero la jugada le salió torcida. Su nueva familia en la cadena pública no arrastra a la gente como esperaba, y el público pregunta por la calle cuánto cuesta ese proyecto pagado con sus impuestos. Eso escuece. Mientras tanto, Kiko Matamoros olió la pólvora y ofreció su versión a quien quisiera escucharla. Tengo para todos, dijo entre bastidores, con esa sonrisa suya de medio lado. Y ya sabemos que cuando Kiko promete fuego, no reparte caramelos. En conversaciones privadas asegura que guarda historias de camerino que Belén preferiría enterrar y que Jorge conoce de sobra. Si esas anécdotas salen a la luz, la imagen de compañera sincera se le puede caer como un castillo de naipes. Y en medio de todo, Rocío Carrasco observa. Rocío ha sufrido su propio juicio público, sabe lo que duele que te cuestionen en la plaza del pueblo. Por eso mide cada palabra. Conoce que Jorge dudó de algunos detalles de su testimonio, y también que Belén se mantuvo ambigua cuando ella más necesitaba apoyo. Rocío puede ser la voz que incline la balanza si decide hablar. Su silencio inquieta tanto a Jorge como a Belén, porque un gesto suyo, una frase en una entrevista, puede disparar titulares durante días. Pero volvamos al día después del brindis de la discordia. Jorge pidió a su equipo que le trajeran ciertas carpetas. Hay un rumor insistente, existe un dossier de escenas nunca emitidas, con enfados de Belén fuera de cámaras. Testimonios de maquilladoras, técnicos y ayudantes que habrían tenido que callar durante años. ¿Exageración? Tal vez. ¿Munición inservible? Depende de quién la dispare y cuándo. Jorge ha dicho a los suyos que no piensa usar nada sucio, salvo que le obliguen. Y Belén lo sabe. Por eso su abogado lleva semanas revisando contratos, cláusulas y viejas grabaciones. Teme que alguien tire de la manta justo cuando su nuevo programa necesita tranquilidad para levantar cabeza. El público se divide. Están los que siguen defendiendo a la princesa del pueblo pase lo que pase y los que creen que se ha pasado 3 pueblos. Y, en paralelo, hay un run run que crece. ¿Hasta cuándo Televisión Española va a pagar con dinero de todos este espectáculo? Esa pregunta retumba en los pasillos de la cadena. Porque una cosa es polémica que sube audiencia, y otra muy distinta es polémica que huele a gasto sin retorno y a queja ciudadana. Así comienza la tormenta. Jorge herido, Belén desafiante, Patiño alineada con el presentador, Kiko dispuesto a sacar cuentas pendientes y Rocío barajando silencios. Todos saben que el primer golpe de verdad está al caer, pero ninguno quiere ser el que dispare sin red.
Y mientras tanto, nosotros seguimos mirando la pantalla, esperando ver quién arriesga primero. Si Belén con un ataque frontal o Jorge con un documento que haga temblar la alfombra roja donde ella se siente segura. Y lo que nadie puede asegurar es si, cuando esto acabe, quedará algo de aquella amistad que un día nos pareció inquebrantable. ¿Quién podía imaginar que una frase dicha con una copa en la mano acabaría abriendo una grieta tan honda? A la mañana siguiente del brindis, Jorge Javier llegó a la redacción con el ceño fruncido y la voz más baja de lo habitual. Pidió un café solo, se metió en su despacho y llamó a la puerta a quienes siempre le acompañan en las marejadas. Les preguntó, sin levantar la vista del escritorio, cuántas veces había defendido la Belén cuando los pasillos se cuchicheaba que era un torbellino imposible de frenar. Nadie se atrevió a responder, pero todos recordaban aquellas tardes en que Jorge alzaba la mano para cortar las críticas, diciendo que la princesa del pueblo era intocable porque hacía latir el programa. Ahora, la misma mujer que la había blindado en tantas batallas le daba la espalda en público y presumía de nueva familia pagada con dinero de todos. Jorge respiró hondo y dijo, esto no queda así. Si quieren guerra, guerra tendrán. Apenas una hora después empezaron las llamadas. Primero a María Patiño, que cogió el teléfono al segundo tono. No le hizo falta escuchar muchos detalles, bastó la primera frase para que ella cerrara filas. Tú habla cuando quieras, dijo, yo no me callo. Patiño nunca olvidó que, cuando algunos directivos dudaron de su continuidad, Jorge fue quien sostuvo la puerta abierta para que ella volviera. Y, en televisión, la lealtad se paga. Lo dijo sin rodeos aquella mañana en su programa, hay quien muerde la mano de quien le dio de comer. No nombró a Belén, pero nadie necesitó un cartel. A mitad de frase levantó la ceja, pura señal de fuego. Pregunta para quien escucha, si un amigo que siempre te defendió recibe un golpe bajo, ¿te quedarías mirando o darías la cara aunque quemes tus puentes? El golpe siguiente fue más sutil. Jorge habló con un viejo compañero de realización y le pidió que localizara todas las grabaciones crudas de los últimos 3 años, esos archivos donde se ve lo que ocurre antes de que el regidor grite, dentro. Son terabytes que casi nadie revisa, pero guardan gestos y frases que jamás llegarían al espectador. Entre ellos, alguno en el que Belén, después de un enfado, llamó payasos a los cámaras porque no le buscaban su mejor perfil. En otro, exigió que cortaran la entrevista a un invitado porque ella no estaba de acuerdo con su versión. Jorge no pretende exhibirlo aún, pero lo marcó con rotulador rojo y lo guardó en un disco nuevo. Por si hiciera falta. Las noticias vuelan y Belén, que ya olía a chamusquina, levantó el teléfono para llamar a Rocío Carrasco. No por cariño, sino porque sabe que la hija de la más grande entiende de guerras televisivas y de largos silencios. Rocío respondió con cautela. Escuchó sin decir mucho. Dicen que, al colgar, le comentó a su marido que no quería verse en medio de un fuego cruzado. Ni pertenezco a Televisión Española ni debo nada a Telecinco. Pero el mismo día tanteó a un periodista amigo para recordar, por si acaso, que Jorge en su momento cuestionó detalles de su sufrimiento. Si la batalla se alarga, tener memoria fresca puede ser un arma. Kiko Matamoros, por su parte, vio la tormenta como quien ve un letrero de se busca contadores de verdades. Marcó el número de un programa nocturno y ofreció sentarse con su eterna media sonrisa. Prometió asuntos jugosos, que años atrás Belén frenó el contrato de un colaborador porque no quería compartir mesa, que Jorge lo sabía y lo tapó, y que ahora ese colaborador está dispuesto a hablar. Kiko adora ver el avispero revuelto si la cámara le mira. Pregunta para el oyente, ¿te fiarías de quien te ofrece ayuda, si sabes que cobra cada sílaba que pronuncia? Mientras tanto, la familia de la tele en Televisión Española empezó a notar el suelo temblar. El programa nuevo, el que debía demostrar que existía vida más allá de la cadena privada, marcó una audiencia respetable la primera tarde, pero cayó en picado la segunda. La tercera se quedó en un suspiro. Los números se leen rápido y en los despachos ya se preguntan cuánto costará mantener la fiesta cuando la música apenas se oye. Jorge lo sabe y lanza pullas cada vez que puede, que bien deben dormir algunos con el colchón del presupuesto público. Lo dice despacio, para que escueza. Belén contraataca, presume de hablar para la gente corriente, insiste en que Jorge vive en una torre de marfil donde solo importan los aplausos interesados. Y añade que, si su programa en la cadena pública baja un poco, al menos no se paga con publicidad que promete sorteos que nunca llegan. Jorge, al oírlo, ríe sin ganas. Veremos cuánto tarda en aburrirse ese público tuyo cuando vea que de cerca se rompe el maquillaje. Lanza la frase y te mira como pidiendo opinión. ¿Tiene razón o está tirando piedras a la ventana equivocada? Mientras sube la temperatura, María Patiño prepara su artillería. Tiene en su móvil un audio de Belén hace unos meses. Se quejaba de que Jorge acaparaba planos y de que Telecinco era una jaula de pavos reales. Patiño no lo ha emitido, pero lo enseña a quien quiera escucharlo en privado. Nadie sabe cuándo apretará el botón, si es que lo hace. Pero el simple hecho de tenerlo agita los nervios de la otra parte. Y el nervio es el peor enemigo cuando una guerra se libra a fuerza de nervios. Televisión Española ha recibido llamadas de espectadores que preguntan por el sueldo de Belén.
Quieren saber cuántos euros públicos se invierten en un debate donde las palabras gruesas vuelan como platos. La dirección contesta con cifras redondas y promesas de servicio público. Pero la duda muerde. Jorge lo repite en su programa, sin mencionar nombres. Hay quien cobra con impuestos y reparte lecciones de humildad. Kiko, que disfruta cada siesta con el reloj del SAR en la mano, recuerda cuando él cayó en desgracia y Belén se negó a compartir sofás y aparecía. Ahora sonríe y prepara su venganza elegante. Promete contar aquella tarde en que Belén gritó a un productor por no darle más minutos de cámara mientras él esperaba en una silla de pasillo. ¿Exageración? Tal vez. Morbo. Seguro. Pregunta inevitable. Si un día tu compañero te cerró la puerta, ¿no la abrirías de golpe cuando lo escuchas al otro lado con miedo? Rocío, desde su silencio inquieto, observa la partida. No ha querido sumarse al griterío, pero ya dejó caer que no olvida quién la apoyó de verdad cuando su documental la puso en el centro del huracán. Y esa lista, para ella, no incluye a Belén ni a Jorge. Si alguno de los dos toca su nombre para usarlo de munición, dicen que responderá con un testimonio que podría dar la vuelta al relato. Y ella sabe que el público, cuando huele lágrimas auténticas, escucha sin parpadear. Así rueda la pelota calle abajo. Jorge afila archivos, Belén se blinda con abogados, Patiño enciende mechas verbales, Kiko cobra por cada recuerdo punzante y Rocío permanece como una carta tapada. El espectador, desde el sofá, decide quién miente mejor o quién calla peor. Y mientras el reloj avanza, todos saben que falta el gran golpe, esa prueba que incline de verdad la balanza. ¿Llegará de la hemeroteca de Telecinco? ¿Saldrá de un audio oculto en el móvil de Belén? ¿O será Rocío quien cuente algo que remueva cimientos? Nadie lo asegura, pero todos revisan el teléfono esperando el chispazo. Porque en esta batalla nadie quiere disparar en seco. Cada palabra que salga, tiene que valer su peso en oro y su daño en reputación. Y eso, amigos míos, apenas está empezando. ¿Dónde quedó la promesa de la televisión cercana, esa que decía hablar por todos mientras gastaba sin mirar cada céntimo público? Esa pregunta se la hace medio país desde que la familia de la tele desembarcó en la cadena pública con las carteras bien abiertas y las manos aún más anchas. Se habla de sueldos que rondan el $500,000 al año para ciertas caras conocidas, y no lo paga un patrocinador cualquiera, lo paga el recibo que llega a cada casa con la palabra impuestos bien grande. No resulta extraño que, mientras el pequeño comercio aprieta los dientes, Belén Esteban cobre por tarde más de lo que gana un jubilado en 4 años. Esa cifra circula pasillo arriba, pasillo abajo, y provoca un run run que ni el mejor realizador puede tapar con aplausos enlatados. Jorge Javier, que conoce como nadie el valor de una indignación bien dirigida, empezó a deslizar esas cantidades en su monólogo diario. No lo gritó, lo susurró, con la pausa justa para que cada palabra pesara como una losa. Casi 40 salarios mínimos por un programa que aún no encuentra su público. Silencio en plató, mirada a cámara. ¿Quién no se remueve en el sofá cuando oye algo así? Belén replicó al día siguiente: mi sueldo es cosa de mi contrato y de mi esfuerzo. Pero la frase dinero público ya estaba sembrada y germinaba como ortiga. Kiko Matamoros vio la oportunidad de oro y remató con su estilo de martillo pilón. Fue a un programa digital de madrugada, ese que muchos ven escondidos bajo la manta, y calcó la cifra en voz alta. Belén se lleva más de 3.000 euros cada hora, y encima se permite faltar si la cabeza le duele. Añadió que en Televisión Española no les exigen resultados inmediatos porque la cuenta la pagamos todos. ¿Necesitas más para que la sangre hierva? María Patiño, que no se calla ni muda, remarcó que la cadena pública gasta cerca de 2 millones al trimestre en colaboradores que, a su juicio, solo repiten gritos de plató sin aportar información nueva. Lo llaman servicio público, ironizó, cuando en verdad es la misma charanga de siempre con etiqueta dorada. ¿Exagera? Tal vez, pero la frase se convirtió en titular y llegó a la mesa de la dirección. Hubo reunión urgente y llamadas de arriba pidiendo contención. Contención, en este gremio, solo significa que griten, pero no digan números. Rocío Carrasco, hasta entonces pendiente de decidir si se unía o no a la batalla, sintió que el marco cambiaba. Ella cobró una cantidad respetable por su docuserie, sí, pero nada que ver con el sueldo fijo de los nuevos tertulianos públicos. Al ver cómo Belén y compañía lucían contratos frescos, alguien cercano a Rocío deslizó en pasillos que ese dinero lo recuperan del bolsillo de los contribuyentes, sin temer a las audiencias. Era una pedrada envuelta en terciopelo, pero pedrada al fin y al cabo. Y aquí llega la parte más agria. Porque los espectros del pasado se cuelan cuando uno menos lo espera. Jorge Javier nunca olvidó que Belén, hace unos años, pidió un anticipo elevado alegando urgencia económica y que, después, apareció con coche nuevo y vacaciones de lujo. Lo comentó delante de 3 redactores, y esos 3 redactores lo repitieron a 10 más. Ahora, con la lupa sobre los salarios públicos, Jorge no descarta filtrar aquella anécdota, con precios y fechas, para dejar claro que la princesa del pueblo siempre fue lista a la hora de estirar la mano. ¿Sería justo o sería venganza? El espectador decidirá, pero el eco de la duda ya está ahí.
Kiko Matamoros tampoco llega con las manos limpias. Tiene asuntos pendientes con Hacienda y una herencia que aún trae quebraderos judiciales. Sin embargo, el veterano tertuliano maneja la ironía como pocos. Hace unos días, soltó en directo: hablan de mi deuda, sí, pero al menos mi sueldo no lo paga el contribuyente. La frase cortó el aire como navaja. Belén respondió en redes, un mensaje breve que borró al poco rato: hay quien se compra el silencio llamando mal a otros. El daño ya estaba hecho. Capturas de pantalla fueron y vinieron. Y cada captura, un trago de gasolina en el incendio. Rocío Carrasco, prudente, tiene su propio frente abierto con familiares que la acusan de vivir de su tragedia. Cualquiera diría que estaría mejor lejos de esta guerra, pero la tentación de ver a Jorge y a Belén desangrarse ante el público es fuerte. Suerte para ella, un periodista sacó a la luz que el equipo de guionistas de la cadena pública barajó ficharla como comentarista fija, con un sueldo mensual cercano a los 15.000 euros. Esa cifra levantó un murmullo. ¿Qué servicio ofrece un tertuliano para cobrar 20 veces el salario de un maestro? Jorge lo repitió palabra por palabra y dejó al público con el ceño fruncido. Entretanto, la dirección de la cadena pública hace números. El nuevo formato no alcanza la audiencia prometida y los mensajes del espectador llegan llenos de indignación. Pagamos impuestos para esto. En el otro bando, Telecinco frotándose las manos. Jorge se luce con monólogos cargados de ironía sobre lo bien que se vive sin la presión del público cuando la cuenta la paga otro. Cada carcajada en su programa es un aguijón para Belén. Cada vez que la cámara enfoca al público aplaudiendo, la voz en redes pregunta: ¿no era Jorge el que estaba hundido en audiencias? Y no olvidemos a María Patiño. La periodista siempre presume de tener pruebas. Afirma poseer documentos que acreditan la suma total que la cadena pública destina al programa de Belén. Más de 3 millones al año en caras y focos, desliza con calma. ¿Tendrá valor para mostrar las facturas en pantalla? Si lo hace, media redacción temblará. Si no lo hace, la duda sembrada ya es suficiente para causar malestar hasta en la cola del ambulatorio. Kiko, cómodo en su papel de dinamitero, avisa que, si Jorge decide publicar un solo audio comprometedor, él aportará correos internos donde se demuestra las exigencias de Belén a productores: camerino aparte, horario especial, veto a compañeros incómodos. Belén calla, pero sus abogados preparan escritos preventivos. Denuncia o no, el rumor basta para que la gente se pregunte: ¿a cuánto sube satisfacer tantos caprichos cuando se pagan con dinero de todos? Y así, el circo sigue creciendo. Jorge afila datos, Belén aprieta dientes, Patiño filtra cifras, Kiko cobra por cada puya y Rocío piensa si conviene entrar o quedarse en la grada. Los que pagan, los espectadores, miran el baile de billetes y se preguntan quién se embolsa su esfuerzo. ¿Será este el golpe que acabe hundiendo a la familia de la tele? ¿Será el principio del fin para la princesa del pueblo? ¿O veremos a Jorge estallar y, con él, arrastrar a todos en su caída? Nadie lo sabe aún, pero el olor a pólvora sigue subiendo y el público, harto de sentir la cartera temblar, escoge bando antes siquiera de que suene el siguiente disparo. Dicen que el miedo huele. Y los pasillos de la cadena pública huelen ahora a miedo mezclado con colonia cara y café recalentado. Los directivos caminan a paso ligero, miran el suelo mientras sacan cuentas. Si el programa de Belén pierde un punto más de audiencia, ¿cómo justificarán el sueldo de princesa que le firmaron en el despacho alfombrado? Nadie lo confiesa en voz alta, pero todos temen que el público, ese que paga impuestos y madruga cada jornada, se canse de ver cómo se riega con oro un plató que no levanta cabeza. Jorge Javier lo sabe y aprieta donde más duele. Desde su tribuna afila la lengua y suelta pullas que retumban como campanas. ¿Qué pasaría si cada maestra ganara lo mismo que un colaborador que grita y llora la carta? La pregunta planea sobre la sobremesa y deja un pozo amargo. ¿Tú también te lo has preguntado al ver la factura de la luz subir y el bolsillo encogerse? Porque la comparación duele, un mes de esfuerzo de un trabajador medio frente a una tarde de charla subida de tono en horario protegido. Y la cuenta, ya lo sabes, no sale a favor de quien madruga. Belén, por su parte, no está dispuesta a que la imagen de despilfarro la persiga. Ha ordenado a su equipo que distribuya una lista de obras benéficas donde figura su nombre, donaciones a comedores sociales, visitas a hospitales. Quiere recordarle al público que, aunque cobre lo que cobra, también reparte. Pero Jorge contraataca con un simple murmullo: la caridad está bien, aunque estaría mejor no cobrar una montaña para luego devolver un grano. ¿Qué opinas? ¿Vale una sonrisa solidaria más que la transparencia sobre lo que se cobra del erario? La duda se instala y erosiona la defensa más vistosa. Mientras las pullas vuelan, Kiko Matamoros se frota las manos. Ha recuperado viejos vídeos del extinto programa de las tardes. En uno se ve a Belén marcharse a mitad de emisión, dejando plantado al público porque tenía un ataque de ansiedad. En otros se oye como pide cambiar de silla porque la luz le saca ojeras. Kiko planea enseñarlos en una tertulia nocturna con el título Así se fabricaba el mito. ¿Exagera? Quizá. ¿Consigue que habléis de él? Seguro.
Cada minuto que esos vídeos corren por redes, las dudas sobre la profesionalidad de Belén crecen como la espuma de un refresco agitado. María Patiño añade leña nombrando al director de informativos de la cadena pública. Insinúa que él mismo reconoció en una cena que el fichaje de Belén fue un salto sin red y que, si todo salía mal, alguien tendría que asumir la caída. La caída, repite Patiño, mirando a cámara, como si las palabras pesaran una tonelada. ¿A quién apuntan esos dedos? La tensión se palpa, el director niega haber dicho nada, pero su desmentido llega tarde. Cuando un rumor corre con la velocidad del rayo, borrarlo es como recoger agua con un colador. Y aún falta el elemento más jugoso, el dichoso dossier. Jorge no lo muestra, pero lo menciona. Habla de grabaciones que ruborizarían al mismísimo Satanás. Y Belén responde con temblor en la voz, no hay nada que temer, quien teme es quien esconde. Dos frases, dos espadas que chocan. El público vuelve a preguntarse, si de verdad no hay nada, ¿por qué toca abogado tras abogado? Y si hay tanto, ¿por qué Jorge calla? Cada silencio se interpreta como preludio de algo grande, y la imaginación siempre elige la hipótesis más sucia. En ese clima entra Rocío Carrasco, la voz que muchos pensaban que no hablaría. La entrevistan en un acto benéfico. Ella sonríe poco, elige las palabras con pinzas, pero deja caer que en esta guerra todos tienen tejado de cristal. Frase breve, sí, pero lo bastante afilada para que los tertulianos la abran en canal. Bastó un titular, Rocío acusa a Jorge y Belén de hipocresía. La frase corrió más rápido que la pólvora. Jorge frunce el ceño en directo y responde, quien siembra, recoge, y algunos ya pasaron por esa lección. Los espectadores, los que pagan y callan, van tomando partido. Hay quien apaga la cadena pública indignado al saber que su dinero engorda sueldos de tertulia. Otros se sienten traicionados al descubrir que Jorge, que siempre presumió de defender al débil, ahora reparte estopa contando miserias añejas. Y en medio de ese río revuelto, Matamoros sonríe. Cuanto más revuelto el río, más lucen sus intervenciones pagadas a precio de oro. A la par, la Casa de la Tele Pública envía un comunicado. Apostamos por la pluralidad y el servicio. Huele a texto escrito con miedo. Porque las críticas llegan incluso al defensor del espectador. Algunos televidentes mayores piden que se publique, negro sobre blanco, el sueldo de cada colaborador. Si no hay nada que esconder, enseñen la nómina, reclaman. ¿Lo harán? Ese silencio también es respuesta. En la radio, una tertulia matinal recoge la bronca. El locutor pregunta a sus invitados, ¿de verdad merece la pena pagar a una tertuliana que ya no aporta revelaciones, solo gritos? Uno de los contertulios responde con sorna, gritar sale caro, callar la vergüenza, más. Otro replica, mientras genere conversación, el gasto está justificado. Y la oyente del segundo piso, que escucha mientras plancha, se pregunta qué conversación justifica $500,000 euros al año. Conforme los días avanzan, el ambiente se vuelve irrespirable. Hay redactores que han pedido cambiar de turno para no coincidir con la princesa del pueblo. Técnicos que aseguran llevar auriculares con el volumen al mínimo para no escuchar los reproches. Y un rumor se cuela por los pasillos, que Televisión Española prepara una auditoría interna para revisar contratos. Si eso ocurre, puede destaparse no solo lo que cobra Belén, sino lo que cobran otros que callan y cobran sin salir en pantalla. Jorge, consciente de que su rival podría quebrarse bajo la presión pública, modula su estrategia. Envía recados en forma de reflexiones. La gente humilde no entiende de cifras con tantos ceros. La frase, repetida en la parrilla de la noche, suena a amenaza velada. Belén ya no sonríe tanto. Sus apariciones se espaciaron porque, dicen, el médico le recomendó reposo. Otros cuchichean que Televisión Española no quiere exponerla hasta saber si el barco aguanta o hace agua. Y aquí volvemos a la pregunta que nadie responde. ¿Se atreverá Jorge a enseñar su carta más fuerte? ¿Se atreverá Belén a precipitar la partida antes de que su apoyo popular termine de desmoronarse? ¿Permitirá la cadena pública que el escándalo la arrastre como un lodazal? O, quizás, alguien filtrará las cifras exactas y el público decidirá por primera vez que la familia de la tele cuesta más de lo que divierte? Cada día que pasa sin respuesta, el público se enciende un poco más, y cada centímetro que la tensión sube, el golpe final se vuelve más probable y más letal. ¿Te imaginas el revuelo si mañana, a la hora de la comida, apareciera en todos los noticiarios un audio donde se escucha a Belén ordenando cortar a un invitado porque, según ella, le estropeaba el plano? Pues esa cinta existe. No es un cuento sacado de la manga, la tiene en su poder un realizador que lleva más de 10 años moviendo cámaras y cortinillas. Y, lo más jugoso, se la ofreció a Jorge Javier hace apenas 48 horas. Por un instante, Jorge dudó, después apretó los labios y pidió que le enviaran una copia. ¿La enseñará? ¿La quemará? Nadie lo sabe, pero el simple rumor de que una prueba así ha cambiado de manos ya retumba los pasillos de la cadena pública como un tambor viejo.
Mientras tanto, en la mañana de ayer, un reportero de la radio sacó a la luz otra cifra que cabrea a cualquiera. La productora que arropa a la nueva familia de la tele recibe al mes cerca de 400.000 euros en concepto de platos, luces y equipo humano. 400.000 en un solo mes. Escríbelo despacio y verás cómo pesa. 400.000. Jorge no tardó en repetirlo ante las cámaras, mordiéndose las palabras con ironía. Hay focos que alumbran poco y cuestan mucho, soltó. La frase se clavó como astilla en la dirección de la cadena pública, que ya prepara un comunicado para calmar a sus propios trabajadores. Algunos se quejan de llevar 4 años sin subida y ver cómo la tertulia recién llegada derrocha sin miramientos. Y hablando de descontentos, no olvidemos a los técnicos de sonido. Hace una semana, 2 de ellos firmaron un parte interno denunciando que Belén exige repetir las pruebas de micrófono si no le gusta cómo suena su voz, aunque ello retrase la escaleta y rompa los horarios. El parte, que debía quedar en un cajón, terminó filtrado en un portal digital. Fue cuestión de minutos que la noticia volara de móvil en móvil. María Patiño, que sigue alineada con Jorge, aprovechó para soltar en su programa de tarde: el trabajador humilde no tiene quien le repita la toma, aguanta, calla y llega a su casa con el turno cumplido. Silencio en plató, mirada fija a la cámara, y miles de espectadores asintiendo al otro lado. Y luego está Kiko Matamoros, convertido en pregonero de todo lo turbio. Anunció que posee, guardada en su antiguo ordenador, una lista de correos electrónicos donde Belén y su representante piden que se veten a tertulianos incómodos. Prometió mostrar un adelanto si la audiencia de su próxima entrevista nocturna superaba determinada cifra. Basta conocer un poco a Kiko para saber que no lanza un órdago si no lleva cartas marcadas. ¿Los enseñará de verdad? ¿O es farol para arañar minutos de gloria? La duda alimenta el morbo y el morbo llena de expectación los salones. Rocío Carrasco, que hasta ahora se mantenía en calma, recibió un mensaje de un miembro de la dirección de ficción de la cadena pública. Le sugirieron, con tono amable, que evitara pronunciarse de forma directa en esta guerra. Tú tienes tu serie y tu público, no te mezcles, fue la frase exacta. Pero Rocío lleva años aprendiendo que quien calla se convierte en diana. Al caer la tarde, habló a la prensa y dijo, con voz suave: los templos se sostienen sobre columnas, y aquí veo más de una columna carcomida. Pocas palabras, pero suficientes para que medio país entendiera que la puntería de Rocío apunta tanto a Jorge como a Belén. Ninguno estuvo cuando ella lloró delante de media España. Y entre filtración y filtración, la calle habla. En los mercados, en las farmacias, en las cafeterías de barrio se intercambian cifras y nombres. Hay quien defiende a la princesa del pueblo porque siente que le dio voz a los problemas cotidianos. Hay quien aplaude a Jorge porque atiza sin piedad a los grandes cuando cree que engañan al público. Pero también hay voces que murmuran que tanta bronca es pura estrategia, para tapar que el programa de la cadena pública navega con agua en la bodega. ¿Será así? ¿Es todo teatro para distraer del ruido de la caja registradora? Mientras tanto, en las altas esferas políticas se empieza a hablar de interpelaciones en el Congreso. 2 diputados han pedido que se haga pública, al céntimo, la inversión en programas de corazón de la cadena pública. No quieren números redondos ni estimaciones, quieren facturas con fecha y sello. Eso incomoda a más de un directivo y asusta a todo colaborador que firma minutas volcadas en sobres confidenciales. Si esos papeles salen, quedará negro sobre blanco quién cobra y por qué. Y eso sería dinamita pura. Jorge, consciente de la tormenta, juega con fuego. En su editorial de anoche sacó un sobre Manila, lo agitó y dijo: aquí dentro hay una historia que puede cambiar la manera en que vemos a cierta persona. No abrió el sobre. No enseñó ni la esquina. Pero el gesto bastó para que la red ardiera. Belén, dicen los suyos, vio la escena con un nudo en el estómago. Al terminar el programa, Jorge guardó el sobre en el cajón y no dijo más. Pregunta inevitable: ¿está blufeando o guarda unas que pulverizará la mesa? La cadena pública, entre tanto, ha cursado una orden silenciosa: moderar los gastos del plató, frenar las invitaciones lujosas, vigilar la hora extra. Temen que cualquier subida de la factura del programa sea munición para Jorge. Y él, olfateando el recorte, ironiza: un plató sin jamón 5J sabe igual, pero cuesta la mitad. Frase que, claro, corre por redes vestida de meme. Kiko, que no deja pasar oportunidad, añade su remate: si de verdad hay recortes, que empiecen por los sueldos de quienes se marchan cuando hay turno de madrugada. Y en esa frase muchos ven la diana clara. Belén lleva 2 noches sin quedarse hasta el final de la emisión, alegando cansancio. El público se pregunta: ¿cansancio o miedo a que las cámaras la pillen fuera de guión? Rocío escucha y se toma su tiempo. Sabe que, si Jorge muestra algo contra Belén, ella aparecerá de rebote. Porque en aquel documental, Jorge cuestionó la veracidad de su confesión y Belén aplaudió sus dudas. Rocío todavía recuerda esos aplausos. No los ha olvidado. Si se destapa la caja Pandora, puede que ella entregue su propia llave para terminar de abrirla.
En mitad del vendaval, María Patiño se ha encargado de difundir un cálculo sencillo. Lo que Televisión Española paga en un mes a un panel de tertulianos daría para financiar 4 becas de investigación sobre enfermedades raras. La frase corrió, se hizo titular y llegó a oídos de una asociación de pacientes que escribió una carta abierta preguntando si la diversión nocturna vale más que la salud. Imposible ignorar ese reclamo. Ahora el riesgo es real. La opinión pública, harta de ver cómo se pelean por dineros que salen del bolsillo de todos, puede poner fin a la fiesta antes de que uno de los bandos dispare su última bala. Nadie quiere ser señalado como culpable si el proyecto se cancela. Por eso las miradas vuelan. Belén mira a Jorge, Jorge mira a Kiko, Kiko mira a Rocío y Rocío mira al público. Quien parpadee primero, pierde. Y todavía nadie ha pestañeado. Nos acercamos al borde del precipicio. Los abogados pulen las demandas, los realizadores guardan las copias sin editar, los políticos afinan preguntas incómodas. Falta el trueno que rompa la calma tensa. ¿Será el audio de Belén, el sobremanila de Jorge, los correos de Kiko o la columna carcomida que señala Rocío? El espectador se inclina hacia la pantalla, como si el sonido fuera a escaparse. Y en el silencio que antecede a la tormenta, todos retienen el aliento, porque el próximo golpe puede derribar el último pilar que sostiene la función. ¿Viste alguna vez llegar la tormenta y quedarte quieto, sosteniendo la respiración, sabiendo que cuando descargue nadie quedará seco? Así nos encontramos ahora, Jorge Javier mirando de frente a Belén Esteban, María Patiño sosteniéndole el brazo, Kiko Matamoros enseñando los colmillos, Rocío Carrasco afinando la memoria, y detrás, millones de espectadores que han pasado del asombro al enfado y del enfado a la pura fascinación morbosa. Hemos recorrido las pullas, los sueldos que cabrean, las cintas guardadas como bombas, los correos vetados y las llamadas de madrugada. Falta el estruendo final, el que siempre llega cuando todos creen que ya no se puede subir el volumen. Imagina la escena que se cuece al norte de la capital, en la torre de la cadena pública. Un despacho iluminado con lámparas de techo que parecen catedrales. Allí, 3 directivos estudian gráficos de audiencia y columnas con cifras que, en vez de subir, se arrastran. Uno suelta un suspiro que querría ser un chiste, ni el aire acondicionado tapa la caída, pero nadie ríe. Porque saben que si la curva sigue bajando, el Consejo de Administración pedirá cabezas. Y la primera con boletos es la de Belén, un sueldo que supera lo que ganarían juntas una médica rural, la encargada de la biblioteca y la jefa de estudios de un instituto durante un año entero. Eso enfurece a quien paga impuestos, a quien llena el depósito y compra pan. Belén lo presiente. Ya no camina con tacones que hacen eco, calza zapatillas blandas para no alertar al corredor. Confía en que su público la rescate de esta marea, pero el cariño se tambalea cuando muestra más joyas que lágrimas. Algunos llaman a la cadena pidiendo que devuelva parte del sueldo si las noches se quedan cortas de espectadores. Ella guarda silencio, pero sus abogados mueven papeles, por si las dudas. Jorge Javier, mientras tanto, juega con la ventaja de la iniciativa. Ha programado una entrevista especial en su programa estrella. Promete imágenes inéditas del pasado que demuestran quién apartaba sillas a codazos. No menciona nombres, pero todos saben que el plano Travellín apunta al rostro de Belén. El realizador prepara tomas lentas, el director de sonido afina el golpe del bombo para realzar cada tópico. Venderán la noche como el antes y el después. Si el audio de los gritos en camerino suena bajo la careta, Jorge habrá asestado un golpe directo a la línea de flotación de la princesa del pueblo. María Patiño no se quedará atrás. Planea llevar un sobremarrón grueso, con firma y fecha, al plató de su magazín. Dentro, dicen, cifras de contratos y facturas de estilismo. Quiere leerlas despacio, para que cada euro retumbe. ¿Hasta dónde llegará esa lectura? Dependerá de la vehemencia de María y de la cara que ponga su directora cuando vea los teléfonos de reclamaciones enrojecer como brasas. Pero Patiño huele sangre y no sabe frenar cuando la adrenalina la empuja. La imagen de hermandad rota le da alas, necesita dejar claro que ella no muerde la mano que la sostuvo. Kiko Matamoros, siempre al acecho, revelará una lista de correos donde Belén, hace años, pedía veto para colaboradores que le caían antipáticos. Uno de esos correos menciona a Kiko por nombre, con palabras tan gruesas que los editores barajan poner pitidos. Kiko enseñará los mensajes, pero, fiel a su estilo, añadirá un «esto no es venganza, es justicia poética». El público decidirá si la poesía rima o escuece. Mientras tanto, en las redes se multiplicarán las capturas, los memes y las etiquetas que piden transparencia. ¿Quién paga la fiesta y quién se lleva el trozo más grande de la tarta? Rocío Carrasco, por fin, mueve ficha. Conoce de sobra el poder de una sola frase pronunciada en el momento justo. Acepta sentarse en el plató que comanda Jorge la misma semana de la revelación. No irá para atacar a nadie, eso dice, sino para defender la memoria de quienes jamás pudieron hablar. Pero todos entienden el subtexto. Si alguien duda de su relato, ella mostrará la cara oculta de los que hoy se presentan como paladines del pueblo. Y esa cara puede dejar en evidencia tanto al presentador como a la tertuliana. Es un disparo cruzado que nadie sabe hacia dónde rebotará.
En paralelo, la presión política sube grados. 2 grupos parlamentarios piden al ente público un desglose exacto de los contratos: sueldo de Belén, honorarios de colaboradores, alquiler de focos, maquillaje importado, catering de jamón ibérico. Quieren cifras llanas, sin redondeos amables. Insisten en que la ley de transparencia obliga. Si esa lista se hace pública, el termómetro de la calle puede reventar. Pensemos en una pensionista que cobra poco más de una paga mínima. Descubrir que un tertuliano gana en una semana lo que ella en una década será gasolina al fuego de la indignación. Los directores de imagen de la cadena pública planean una maniobra de contención: emitir un reportaje solidario con Belén entregando alimentos en un comedor. Querrían que Jorge apareciera en otro segmento visitando un albergue de animales. Intentan compensar el gasto con gesto humano. Pero Jorge se niega. Dice que la caridad se hace sin cámara. Y, de paso, deja sembrada la idea de que la cadena amordaza la crítica con gestos baratos. El público bien puede ver en esa negativa nobleza o treta. Sea cual sea la lectura, Jorge gana centímetros de credibilidad porque su «no» suena firme. Belén responde con entrevista exclusiva en la revista de los jueves. Habla de padecimientos, de que la salud no siempre le acompaña, de que el trabajo público es duro porque las críticas llegan en oleadas. Dice que hay mucho que ella calla para proteger a los suyos. La entrevista incluye fotografías en su casa recién decorada, flores blancas, suelo de mármol. Cada rincón brilla. Y, sin querer, la lujosa alfombra arruina el discurso de austeridad. Las redes se ceban: esta es la boca que critica el despilfarro ajeno. Se cuela el veneno que más duele, la contradicción evidente. Kiko aprovecha el resbalón y emite aquella grabación donde Belén, en un descanso de programa, suelta: aquí mando yo y punto. El micrófono seguía abierto. La frase recoge un tono soberbio que el público no asocia con la imagen de víctima luchadora. El vídeo arde en redes. Hay quien lo defiende diciendo que todos, cansados, hemos perdido los papeles. Pero la llama ya brilla. Y detrás del fogonazo se asoma el miedo. Si sale esta grabación, ¿qué más guardan? María Patiño sube el listón y, en su sección, lee un trozo del parte interno de los técnicos. Reproducen la queja de que Belén se negó a compartir sala de maquillaje con una becaria porque esto es cosa de profesionales. La frase provoca escalofrío. A la mañana siguiente, varios diarios digitales abren con el titular: Belén y su lista de privilegios. Y la audiencia se divide aún más, pero algo cambia: el apoyo incondicional se tiñe de dudas. Rocío, consciente de ese giro, lanza en redes un recuerdo: cuando pidió apoyo público, apenas 2 compañeros se atrevieron a alzar la voz. No menciona nombres, solo deja la frase flotando: quien calla hoy, cayó ayer. Pero todos saben que Jorge cayó en su momento y Belén aplaudió ese silencio. La culpa es como una gota de tinta en un vaso de agua, basta poco para turbiarlo todo. Y en medio de este torbellino, la audiencia toma el mando. Foros, tertulias de bar, conversaciones en portales, padres en el parque. Unos piden que corra la sangre televisiva porque así se destapa la hipocresía. Otros claman por programas que enseñen, que sumen, que no vacíen la caja. El hartazgo se palpa. El público ha soportado meses de gritos, de bromas internas, de broncas en horario infantil. Y ahora se rebelan: pagad con vuestro bolsillo, no con el nuestro. Los analistas de medios hablan de un punto sin retorno. Si la cadena pública no rebaja sueldos, la Comisión de Control podrá citar a su presidente en sede parlamentaria. Primer aviso. Si la cadena comercial se excede con filtraciones, la justicia puede entrar por violación de derechos de imagen. Segundo aviso. Todos se mueven en terreno minado. Un paso en falso y el suelo cede. Y aquí llega el instante crucial. Jorge tiene el sobremanila en la mano. Belén, entre bastidores de la cadena pública, respira hondo, pendiente de una pantalla que muestra la señal de su antiguo compañero. Kiko está listo para saltar en cuanto vea sangre. Patiño aprieta los labios, preparada para leer la cifra de facturas. Rocío sostiene el móvil, dispuesta a tuitear un ya basta que encendería un incendio mayor. ¿Quién va a ganar? Si Jorge muestra el audio y el contenido es tan sucio como se rumorea, Belén quedará marcada como tirana de pasillo, la audiencia girará la cabeza y Televisión Española no tendrá coartada para sostener sus honorarios. Podría perder el contrato y el programa caería como fruta pasada. Y Jorge se apuntaría a la victoria de quien defiende el bolsillo del contribuyente. Pero si el audio resulta insulso, una simple rabieta más, el tiro rebotará. Entonces el público verá a Jorge como un mercader de humo que agitó amenazas donde solo había gemidos de Mimi. Belén pasaría víctima de una caza de brujas y la cadena pública tendría argumento para blindarla. Kiko gana visibilidad de cualquier manera. Si el material es potente, él se colgará la medalla de haber avisado. Si no, dirá que el verdadero archivo incendiario aún está por salir, y seguirá cobrando por prometerlo. María Patiño corre el riesgo de quemarse. Si su discurso sobre sueldo se demuestra cierto, saldrá fortalecida. Si se prueba exagerado, la acusarán de amarillismo.
Rocío, como carta tapada, puede coronarse reina del empate si decide no cargar contra nadie y saca un mensaje de reconciliación que el público crea sincero. Y el espectador, que lleva semanas con la cabeza girando, decidirá con el mando. Puede apagar el televisor y exigir otro tipo de entretenimiento, o puede consumir la bronca como quien come pipas viendo una discusión en la puerta. La decisión está en cada salón. Ahora cuéntame tú. ¿Crees que Jorge soltará toda la artillería o se quedará a medio camino por miedo al efecto rebote? ¿Piensas que Televisión Española debe publicar, uno por uno, los sueldos de los tertulianos pagados con dinero público? ¿Consideras que Belén resistirá aún con las pruebas sobre la mesa o que su imagen se deshará como azúcar? ¿Estás dispuesto a cambiar de canal si la guerra se alarga y no aporta nada más que gritos? Déjalo escrito, que quiero leerte. Porque, igual que tú, yo tengo curiosidad por saber quién ganará esta partida donde las cartas son cintas, y los comodines, facturas que pesan como ladrillos. La última palabra, aunque no lo parezca, no la tienen ellos, la tiene la gente que enciende o apaga la pantalla. Y esa gente, cansada de pagar la fiesta, está a punto de sentenciar quién se queda sin pista de baile cuando la música se calle.